A ver, agárrense bien porque esto fue rapidísimo. Faltaban apenas días para la boda de Lupillo Rivera y Taína Pimentel y en 4 días se acabó todo. 4 días entre la boda que todo el mundo esperaba y una guerra familiar que nadie vio venir. La hija de Lupillo y su ex prometida peleando en los programas de Univisión y Telemundo, un video de Lupillo circulando por todos lados, del que ya hablaremos con calma. Hasta Maripili Rivera, que ni es familia, le mandó un mensaje al cantante. Y en el medio de todo, Taína confirmó por escrito que su relación y compromiso con Lupillo han llegado a su fin, y él salió en cámara a decir que no se pudo y que es definitivo. La familia del Toro del Corrido quedó partida en dos en pantalla, y la audiencia ya está eligiendo bando entre la hija y la exnovia. Y aquí viene el pero que rompe lo que creíamos saber. Todos piensan que esto es una ruptura más del cantante, de esas que se olvidan en una semana. Y ni esa bomba de esta historia está escondida en otro lado. Cuando una relación termina, normalmente cada quien se va por su lado y la familia se queda callada. Aquí, en cambio, la pelea entre la hija y la exnovia estalló al día siguiente, con las dos partes expuestas en los programas, y hay una parte de esta historia que se está quedando sin contar. Así que esta es la pregunta que nadie hace en voz alta, y que solo se responde viendo esta historia completa. ¿Cómo se llega de un anillo escondido en un pastel para la prometida? Punto a una familia partida en dos en menos de una semana. Lo que está en juego va más allá del corazón de Lupillo. Está su imagen de caballero, la dignidad de Taína y una familia Rivera expuesta como nunca antes. Y cuando se enteren de lo que hay detrás de esta guerra, van a entender por qué esta historia apenas está empezando. ¿De qué lado van a estar ustedes? Empecemos por lo que pasó esta misma semana. El comunicado de Taína fue apenas el principio. Del sábado al miércoles, la hija de Lupillo y su exprometida terminaron peleando en público, delante de las cámaras de Univisión y de Telemundo. La hija de Lupillo, Ayana, amaneció cuestionada en las redes por lo que muchos leyeron como una celebración de la separación de su papá, y su respuesta, según contó la prensa el 24 de agosto, fue contundente, que ella quería distancia de esa relación, que nunca la vio con buenos ojos. Hasta ahí, uno podría decir que es cosa de una hija protegiendo a su padre. Pero lo que vino después es lo que convirtió este caso en el tema del día de la farándula hispana. Taína le respondió en sus redes y la respuesta llegó en dos partes, en un mensaje que Despierta América se encargó de difundir por todas partes. En la primera parte, la ex prometida dominicana le dijo a la hija de Lupillo que le caía muy bien y que si en alguna ocasión se sintió mal con ella le pedía una disculpa pública. Ya con eso bastaría para levantar polvo. Pero la segunda parte fue el golpe. Taína le recordó que si en su momento había decidido mantener distancia de la relación, ¿por qué ahora que esa relación terminó, se estaba colocando voluntariamente en el medio de una historia de la que eligió mantenerse al margen? Dicho claro, si no quisiste saber nada de la novia de tu papá mientras fueron pareja, ¿por qué ahora que ya terminaron opinas hasta de lo que no viviste? Y ojo con la secuencia, porque eso fue lo que enredó todo. El comentario de la hija salió primero, la respuesta de la ex prometida llegó después, y entre uno y otro, los programas ya habían montado el escenario de la guerra. La pelea se narraba de programa en programa antes de que las partes terminaran de cruzar sus mensajes. Y la cosa no se quedó en las redes, porque los programas del espectáculo la tomaron uno tras otro. El Gordo y la Flaca le dedicó un segmento completo al compromiso, a la separación y al problema familiar, con panelistas opinando de cada publicación. La Mesa Caliente tituló que Taína arremetía contra la hija de Lupillo. Despierta América publicó un short sobre el mensaje controversial que Taína le mandó a la hija del cantante, y el short más visto de todo el caso, el de Lupillo rompiendo el silencio, ya rebasa las 55,000 reproducciones en menos de 2 días. Cada programa tomó un lado distinto de la misma pelea. Unos contaron la versión de la hija, otros la respuesta de la ex prometida. Un Toro y las redes se llenaron de comentarios a favor de una y en contra de la otra. La audiencia hispana estaba eligiendo bando en tiempo real, todavía sin terminar de procesar la ruptura. En medio de ese fuego cruzado apareció Maripili Rivera, que sin ser familia de Lupillo ni tener vínculo directo con Taína, .c metió al quite con un mensaje que En Casa con Telemundo difundió el miércoles. Maripili tomando partido en una guerra que ni siquiera era suya. Así se ve una polémica que ya se le escapó de las manos a los protagonistas. Porque cuando un tercero que no vivió la relación se anima a opinar, el debate deja de ser de dos y se vuelve de todos. Y cada comentario nuevo suma un capítulo. Y Lupillo, el centro de toda esta tormenta, fue abordado por las cámaras de Telemundo justo en esos días. Y la pregunta que todos esperaban por fin le llegó. ¿Cree que se va a reconciliar con su novia? Su respuesta fue hablar de su gira, de los corridos tour, de todo menos de ella. Una pregunta directa, una respuesta que era un portazo. ¿Quién empezó esta pelea? ¿La hija o la exnovia? Guarden esa pregunta porque en esta historia nadie la va a poder contestar con pruebas, y eso también es parte del problema.
Para entender cómo se llegó de la boda a esta guerra, hay que regresar el reloj, pero rapidito, porque la historia de esta pareja fue un torbellino. Lupillo y Taína se hicieron públicos a finales del año pasado cuando la modelo dominicana compartió una foto con el cantante y una frase que todavía se recuerda. Sin él, no sé vivir. Una frase cortita que la prensa repitió hasta el cansancio y que hoy, con la boda cancelada y la familia peleando, suena como un eco del pasado. Ya desde ese primer día, el noviazgo nació envuelto en sospecha, porque llegó en el peor momento del toro del corrido, en plena tormenta judicial con Belinda por el libro que le costó una denuncia bajo la ley Olimpia. Mucha gente leyó aquel romance como una cortina de humo, y ese comentario nunca dejó de perseguirlos. Cada foto de la pareja traía abajo el mismo recordatorio, que para muchos la novia llegó a desviar la atención, y cuando la relación terminó sin explicaciones, esa lectura vieja se encendió sola, porque la sombra de Belinda nunca se fue del todo. La novia que llegó después de Belinda y que al final se fue primero. Así la bautizó el público, y así se quedó. Pero la pareja avanzó rápido, rapidísimo. En marzo, o a más tardar abril, el toro del corrido le propuso matrimonio con un anillo de diamantes que, según contaron en Univisión, venía escondido en un pastel. Imagínense la escena, el anillo en el postre, la foto perfecta, el cuento de hadas del regional mexicano presumido frente a las cámaras. Y en junio el cantante soltó la bomba que dejó a todos con la boca abierta. Anunció que estaba evaluando revertirse la vasectomía para tener un hijo con ella. Un hombre de 54 años, con 6 hijos ya, considerando una cirugía para tener un bebé con una mujer 21 años menor. La noticia corrió por todos los programas del espectáculo. Unos se preguntaban si era verdad, otros si era el momento, y muchos lo leyeron como una manera de callar los rumores de crisis. La prensa no hablaba de otra cosa, y el proyecto de vida juntos se presumía como si nada pudiera tumbarlo. En julio llegaron las primeras señales de que algo no andaba. Los rumores de ruptura empezaron a correr y la prensa no dejaba de preguntar. Pero cuando le preguntaron a Taína, la ex prometida salió a decir que todo estaba bien, que lo de ellos había sido una crisis y que ya estaba superada. O sea, en julio la crisis era superada y la boda seguía en pie, con fecha para ese mismo fin de semana de agosto, y entonces, en cuestión de horas, se vino abajo todo. El 22 de agosto, Taína rompió el silencio con un comunicado que publicó en sus redes. Su relación y compromiso con Lupillo Rivera habían llegado a su fin y pidió respeto y comprensión. La boda que se esperaba ese fin de semana quedó cancelada de un día para otro, con la invitación ya en el aire y todo el mundo preguntándose qué había pasado. En las redes no se hablaba de otra cosa. La gente que había creído en la boda del año, ahora eligiendo lado entre los dos. Y 2 días después, Lupillo confirmó lo que todos ya intuían, con una frase que se quedó cortita: no se pudo. Después explicó que por ahora es definitivo, porque ya lo habían anunciado ambas partes. De la boda que era este fin de semana quedaron un comunicado de ella y un no se pudo de él. ¿Qué mató la boda entre julio y agosto? Esa es la pregunta que todos se hicieron, y la respuesta, hasta donde se sabe, no la dio nadie del todo. Y ese vacío, fíjense, es exactamente el terreno donde después crecieron la guerra familiar y los rumores. Pongamos la cámara en Lupillo ahora porque su comportamiento en estos días es de lo más revelador. Y ojo, no digo esto para acusarlo de nada, digo lo que se ve en cámara. El 24 de agosto, en Despierta América, el toro del corrido habló de Taína con unas palabras que a cualquiera le rompen el corazón. Dijo que fue una gran mujer, que fue alguien que amó, que sigue amando, y pidió algo muy específico: que nadie hablara mal de ella, que no quería que la prensa ni sus fans la atacaran, que no quería que dijeran absolutamente nada malo de ella. También dijo que aprendió que sí existen las mujeres buenas, y dio gracias por lo vivido. Un hombre defendiendo a la mujer que lo dejó a pocos días de la boda, pidiendo a sus fans que no la atacaran, cuidándola todavía. Cualquiera diría que ahí se ve un caballero, y de hecho sus seguidores lo aplaudieron. El Lupillo maduro, el que aprende, el que agradece. Pero miren bien quién habla así y qué está pasando a su alrededor en el mismo momento, porque ahí empieza a asomarse la parte que nadie está contando. También dio la única explicación que se conoce de la ruptura, y es su versión, porque Taína en su comunicado jamás dijo por qué terminó. Lupillo contó que fue la distancia, que sus compromisos profesionales, el tiempo que pasó fuera de Estados Unidos, fueron alejándolos cada vez más. Esa es la explicación que él dio y es la única que existe sobre la mesa. Pero aquí hay un detalle que no cuadra. Si la distancia fue el problema, la familia de Lupillo nunca conoció de verdad a Taína. Su propia mamá, doña Rosa, lo dejó ver cuando le preguntaron por la boda cancelada en el programa Hoy Día. Dijo que no había comprado el vestido, que ella se lo compra hasta el último, punto hasta ver la verdad. Y esto venía de antes. Ya en mayo, cuando la pedida era reciente, el patriarca de la dinastía, don Pedro Rivera, declaró públicamente que no la conocía y que ni siquiera estaba invitado a la boda.
el fundador de la familia Rivera, fuera de los planes de la boda de su propio hijo. Aquella humillación fue pública y su eco siguió sonando hasta el final. En el ambiente quedó flotando lo que ya se decía en la dinastía, que ni siquiera la conocían, que nunca la conocieron. Entonces hagan la cuenta. El cantante dice que la amaba y que la sigue amando, pide que no hablen mal de ella, y su familia, en cambio, ni siquiera llegó a conocerla. Y cuando las cámaras de Telemundo lo interceptaron y le preguntaron si creía que se iba a reconciliar con su novia, la respuesta fue hablar de su gira, de los corridos tour, de todo. Ponte absolutamente todo menos de ella. Textual, la pregunta fue si creía que se iban a reconciliar y lo único que salió fue lo de los 90 corridos tour, ¿sí? Ni una palabra más sobre ella. Una pregunta directa sobre la ex prometida que dice amar y la respuesta fue un portazo a la conversación. Comparen, porque el contraste está ahí mismo. Para hablar de su gira y de sus corridos tour, Lupillo tiene palabras de sobra. Para hablar de la mujer con la que iba a casarse en 4 días, no le salió una sola frase. ¿Qué había detrás de esa boda que la familia miraba con tanta distancia? Eso lo vamos a descubrir al final, porque la clave de esta historia se esconde en otra parte, y lo que viene a continuación los va a ir acercando de poquito. De repente, en plena ola de la ruptura, apareció otro ingrediente que la competencia agarró al vuelo. Un video del cantante en un concierto en un estado que muchos describieron como inconveniente. La revista TV Notas lo publicó en forma de pregunta, con signos de interrogación por todos lados. Circula un video de Lupillo Rivera pasado de copas en concierto, así lo titularon. Y a partir de ahí, los canales de espectáculos hicieron su agosto, cada uno con su versión de la noche, cada uno con su titular y todos con el mismo video de fondo. Javier Seriani lo narró con su estilo habitual diciendo que a Lupillo lo sacaron del escenario, que agarraba el micrófono y no podía hablar, que se tambaleaba, que lo retiraron como si fuera un enfermito. Angélica Palacios también le dedicó su video a Lupillo ahogado de borracho, y cada canal le puso su propio título a la misma escena, cada uno más amarillista que el anterior. La ola creció tanto que el short de Despierta América sobre Lupillo rompiendo el silencio se fue por encima de las 55,000 reproducciones. Punto y los comentarios de la gente ya no sabían si sentir lástima, burla o indignación. Aquí hay que poner las cosas en su lugar, porque esto es importante. Ese video es una versión que circula y todavía nadie lo ha confirmado como un hecho. CTV Notas misma lo publicó en forma de pregunta y nadie ha confirmado el estado real del cantante esa noche. Puede que estuviera mal, puede que el video esté fuera de contexto, puede que sea exactamente lo que parece. Eso no lo sabemos y por eso en esta historia se va a tratar como lo que es. Un video que circula y que la competencia está explotando. Lo que sí es un hecho es que el video existe, que se volvió viral y que le dio a esta historia una capa de humillación que ni el comunicado ni la guerra familiar habían logrado. Y aquí conviene recordar quién es Lupillo en la memoria de la gente. El toro del corrido, el hermano de Jenny Rivera, el que estuvo a su lado en los escenarios, fue el que quedó de pie frente al dolor de la familia cuando ella se fue en el 2012. Ese respeto que la gente le guarda desde hace años es lo que este video pone en tensión. El hombre que todos recuerdan con esa presencia imponente, pues reducido en cuestión de días a un video que todos comparten. La gente juzgando desde su sillón sin que nadie hubiera confirmado nada todavía. Surge entonces la pregunta incómoda, ¿ese video es Lupillo destrozado por amor, un hombre al que se le cayó el mundo encima? ¿O es el mismo personaje de siempre, el que ya conocemos de otros episodios de su vida pública, cayéndose otra vez ante la vista de todos? Porque el cantante tiene historia con los momentos de debilidad expuestos, y esa pregunta los va a llevar exactamente al punto donde esta historia cambia de color. La caída en público es un territorio que ya conoce de otros episodios de su vida frente a las cámaras, y hoy lo vuelve a recorrer. Lo que viene después le da la vuelta a todo lo que hemos contado hasta ahora, así que no se vayan, porque aquí es donde se pone bueno. Aquí viene el giro que nadie vio venir, porque en medio de la pelea entre la hija y la exnovia apareció un video que le cambia los lentes a esta historia. Resulta que la hija de Lupillo, Ayana, grabó un mensaje y lo puso a circular. Y ese mensaje lo retomó Javier Seriani en su programa. En el video, la hija del toro del corrido salió a aclarar las cosas y lo primero que dijo fue que estaban inventando cosas sobre ella. Que primero inventaron que hubo una pelea entre Taina y ella. Punto y que eso era completamente falso. Después explicó que jamás dijo que no aprobara la relación de su papá, que lo que nunca aprobó fue una entrevista que le pedían para salir a decir públicamente que Taina y ella eran mejores amigas, cuando ni siquiera se conocían en persona. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Que la pelea se inventó, pero que la distancia tampoco era cosa de una novia odiada. Simplemente von dos mujeres que no se conocían de nada y a las que metieron al mismo escenario para que dijeran que eran mejores amigas.
La hija dice que eso nunca pasó, y su versión deja una duda en el aire si ni siquiera se conocían de qué se estaban peleando en los programas. O sea, pongan atención a esto porque es un cambio de versión importante. La prensa nos contó que la hija y la exnovia estaban peleadas, contó con la hija lanzando un comentario polémico y Taina respondiendo con un mensaje controversial. Y la hija sale a decir que la pelea, tal como la contaron, nunca existió, que es completamente falso. ¿Quién está exagerando entonces? ¿La prensa, las publicaciones, los dos lados alimentando el circo sin darse cuenta? Eso no lo vamos a afirmar porque aquí cada quien dice su versión. Y la única manera de no fallar es contar las publicaciones tal como fueron apareciendo, porque el orden importa. Primero llegó el comentario de la hija, el que la prensa tomó como una celebración de la ruptura, después vino la respuesta de Taina, en dos partes, con la disculpa condicional y el reproche. Y al final llegó el video de la hija negando la pelea. 3 capítulos en 3 días, cada uno con su propia versión de la verdad y cada uno vendido por los programas como el capítulo definitivo. Nadie puede demostrar quién encendió el fuego y eso, en una guerra familiar, ya es de por sí revelador. Para rematar, en el ambiente quedó flotando otro rumor, y esto lo voy a decir con todas sus letras como lo que es, un rumor que circula sin fuente confirmada. En El Gordo y la Flaca comentaron que las redes están hablando de una tercera parte en esta historia, de alguien muy parecido a Belinda, según lo que murmuran. Repito, es un rumor de redes, nadie lo ha confirmado y aquí se cuenta como lo que es porque inventar una tercera en discordia sería el error más grande de esta cobertura. Pero donde el nombre de Belinda vuelva a aparecer en esta historia justo ahora no es ninguna casualidad y eso nos lleva directo al fondo del asunto. La pregunta de esta sección, la que nadie se hace. Si la hija dice que la pelea es falsa, ¿quién la está alimentando entonces? La respuesta, como casi todo en esta historia, está en el patrón, y de ese patrón nadie ha hablado todavía. Llegamos al fondo, porque después de contar la guerra, la boda, el silencio, el video y la versión de la hija, hay un patrón que une todo esto. Punto, y ese patrón es el dato que estaba esperando el momento exacto para salir. Para entenderlo, hay que regresar unos años a la anterior gran ruptura de Lupillo. Cuando el toro del corrido se separó de Giselle Soto, la esposa con la que estuvo casado en secreto, la ruptura se manejó en público con un tono muy caballeroso, muy de él. Pero mientras él declaraba frente a las cámaras que la mujer le entregó 3 años de su vida y que no hizo nada malo, una de sus hijas, Abigail, se encargaba de atacar a Soto en las redes, cuenta acusándola de haber sido echada de la casa por andar de enredada en Las Vegas con otro hombre. La propia Soto terminó atribuyendo el fin de la relación a las hijas tóxicas del cantante. El caballero callado por un lado, la hija ejecutando el desprestigio por el otro, y nadie tuvo que explicar la conexión. Se veía sola, y el diseño es siempre el mismo. Él se queda con el papel del proveedor traicionado y magnánimo, el del hombre que entiende, que agradece, que protege, y la hostilidad la ejecuta otra voz con su apellido. El buen policía y el mal policía viviendo en la misma familia. Hagan el mismo ejercicio con esta ruptura. Lupillo sale en cámara a pedir que no hablen mal de Taina, que él la sigue amando, que fue una gran mujer, y al mismo tiempo su hija Ayana está en el centro de una pelea pública con la ex prometida, con mensajes cruzados que los programas de Univisión y Telemundo consumen en cadena. El caballero del silencio calculado por un lado, la hija peleando por el otro. La misma foto tomada 3 años después. Y esto no lo estoy inventando. El patrón ya está documentado en la historia pública del cantante. Junto a él de las hijas como voceras de la hostilidad cuando él necesita conservar la fachada del hombre maduro que guarda silencio. Con Giselle Soto fue Abigail, con Taina fue Ayana. Y esta vez, a diferencia de la vez pasada, todo quedó en pantalla, con registro visual completo, con las 2 cadenas grandes, Univisión y Telemundo, vendiendo la pelea en cadena, y el video del concierto, ese que la competencia explotó toda la semana, encaja en la misma foto, la caída en público también es parte del guión de siempre, la escena que se repite cuando la fachada se le viene abajo. Y así se responde la pregunta con la que abrimos. De un anillo escondido en un pastel a una familia partida en 2 se llega por el camino de siempre, el que esta familia ya recorrió antes. El matiz que lo complica todo, y con esto cerramos. La propia hija salió a decir que la pelea es completamente falsa, que se la inventaron. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un hombre que guarda un silencio calculado mientras su familia se pelea por él. Tenemos a una exprometida que por primera vez en este caso dejó su repliegue estratégico para responder en público. Tenemos a una hija que niega el pleito que los programas venden como guerra. Y de fondo, toda una fila de televisoras ganando reproducciones con cada capítulo, con la audiencia eligiendo bando en cada short. Y aquí hay que decirlo claro. Esta guerra se alimentó de las publicaciones, pero también de los programas que las vendieron como tal. La hija salió a decir que la pelea se inventó, y los titulares siguieron hablando de guerra familiar. Cada quien contó la parte que le convenía, y la audiencia se quedó con el capítulo más jugoso del día.
La guerra familiar que vimos esta semana se parece demasiado al guión de siempre, y esta vez quedó con registro visual completo y el público partido en dos. Y la pregunta con la que nos quedamos va por otro lado. La culpa con lo que hay sobre la mesa nunca se va a poder afirmar. Lo que sí se puede elegir es de qué lado está cada quien. Y esa pregunta, comadre, va directo para ustedes. Porque al final de cuentas en esta guerra hay dos versiones y un solo escenario. La hija que dice que quería distancia y que la pelea se la inventaron, y la ex prometida que puso los puntos y que le respondió en público. ¿De qué lado están ustedes? ¿Del de la hija o del de la exnovia? Esa es la pregunta que va a mover los comentarios de esta semana, porque esta historia apenas está empezando y cada publicación nueva de cualquiera de las tres partes va a sumar un capítulo. Y ya que estamos hablando de hijas que cargan con el peso de un apellido famoso, hay otra historia esta misma semana que les va a interesar. Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, acaba de dar su primer paso como conductora en la cadena que le compite a la de su mamá y el público ya se dividió entre los que creen que llegó por su nombre y los que dicen que llegó por el apellido. Si la guerra familiar de Lupillo les pareció fuerte, miren la card que está en pantalla, porque esta otra hija también está aprendiendo lo que cuesta cargar con un apellido que pesa. ¿Mérito o apellido? Eso lo deciden ustedes.